Emilio Delgado es experto, bueno, es catedrático en documentación en la Universidad de Granada. Lleva muchos años trabajando sobre sistemas de evaluación, también sobre la comunicación científica. Ha escrito varias guías y consejos sobre cómo también deben editarse las revistas, que ha tenido un gran impacto y que fue publicado en la FECIT y que sirvió de orientación para muchas publicaciones. Y lleva muchos años trabajando también sobre los efectos que generan los sistemas de evaluación. Tiene una visión muy amplia sobre ello y aquí nos va a presentar su visión, su análisis y todos los estudios que está desarrollando en los últimos años. Ya no me extiendo más, Emilio, darte otra vez las gracias por estar aquí y todo tuyo. Bien, pues en primer lugar agradeceros a vosotros, a la Universidad Jaume I, al vicerrector y a Ramón, con el cual ya me une amistad, ¿no? Ya la Jaume I asiento mi segunda casa, una casa mediterránea que es muy agradable. Y me acordaré siempre de este evento porque es la primera vez que yo debuto haciendo una videoconferencia pública, ¿vale? No en enseñanza virtual, pero sí haciendo la videoconferencia. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Y vamos al tema. Los profesores universitarios estamos acostumbrados a emplear el verbo evaluar y aplicarlo en activa y en pasiva. No solo respecto a los alumnos, sino respecto a la investigación. Por tanto, sabemos las implicaciones que puede tener. Podemos evaluarlo todo y en investigación se evalúa todo, se evalúa a las personas, se evalúa las instituciones, se evalúan los proyectos, se evalúan los programas, se evalúan las publicaciones y otro tipo de output, ¿no?, que salen de la universidad. ¿A qué me voy a referir yo hoy? Fundamentalmente voy a centrar el foco en la evaluación de las personas, de los científicos. Voy a centrarla especialmente en España, que es el contexto en el que estamos, aunque creo que también puede extrapolarse el comentario a otros países que vienen utilizando metodologías de evaluación parecidas a las nuestras, pero no creo en una forma tan radical en cuanto a la métrica, que nosotros lo hacemos, y bien, pero concretaré con España, ¿no? Bien, las ideas que voy a desarrollar están básicamente en este artículo al que yo remito y cuyo título ya es una declaración de intenciones respecto a lo que pienso desarrollar. Digo ahí, el factor de impacto de la revista científica sigue siendo ese número que devora la ciencia española. Esa es la tesis fundamental que voy a mantener, se desarrolla ahí, y aquí lo que voy a presentar es un destilado de las cuestiones. Es evidente que en política, bueno, en la vida, siempre que hacemos algo, eso tiene consecuencias, en política también, y por supuesto, cuando determinamos una política de evaluación y un sistema de evaluación, sabemos que va a tener consecuencias. Va a tener consecuencias previstas, imprevistas, lo ideal siempre es que fueran previstas, positivas, negativas, lo ideal es que fueran positivas, pero puede ocurrir que los sistemas de evaluación den lugar a reacciones imprevistas y a reacciones negativas. Esto, como digo, es la vida misma. Pero especialmente en el ámbito de la evaluación de la investigación, cuando decidimos evaluar el rendimiento científico de los investigadores, hay que decir que lo que vayamos a hacer va a afectar al comportamiento de los científicos, va a afectar en un sentido o en otro, se supone que irá en dirección con lo que marque la política y, ojo, va a afectar a la ciencia misma, es decir, a lo que hacemos. Por consiguiente, es algo trascendente. El problema se ha señalado por distintos teóricos sociales que han formulado leyes como la de Goddard, como la de Campbell, o de una manera popular como lo que se denomina el efecto cobra. Lo que puede ocurrir es esto que digo ahí en la parte inferior, que se empieza evaluando lo que se hace y se termina haciendo lo que se evalúa. Este es justamente el efecto. ¿Qué puede ocurrir? Pues cuando nosotros decidimos utilizar un indicador, especialmente de carácter social o cuantitativo, lo que puede ocurrir es que se va a producir una presión sobre él que puede llegar a distorsionarlo, corromperlo y generando efectos negativos. ¿Por qué se habla de efecto cobra? Que me gusta explicarlo más así que con las denominaciones de esta ley de científicos. Porque parece ser que en la época colonial de los británicos tenían un problema en Delhi de muerte de personas por cobra. Entonces a ellos lo que se le ocurrió pues poner un incentivo y pagar por cada cobra que se le presentara.
¿Qué pasó? Pues muy bien, al principio todo funcionó estupendo, hasta que los emprendedores dijeron, oye, ¿por qué no criamos cobras y ponemos un criadero de cobras y a partir de ahí pues tenemos beneficios? Muy bien, cuando el gobierno británico se dio cuenta de la estratagema, pues ¿qué hizo? Eliminó esos premios. ¿Y cuál fue la reacción de los criadores de cobras? Pues soltar a las cobras, y lo que se produjo al final fue un incremento de muerte por cobras en Delhi, ¿no? Bien, este ejemplo ilustra, yo creo que algo de lo que creo que ha pasado con la política de evaluación científica en España. Hay que decir que los sistemas de evaluación son especialmente queridos por los científicos, por todos los ciudadanos, pero especialmente por nosotros. ¿Por qué? Porque el trabajo científico tiene un elemento que requiere de la contrastación, que requiere la aquiescencia de los pares. El método científico exige que cuando nosotros descubrimos algo o tenemos una idea, esta la tenemos que compartir con los demás, y es la comunidad científica la que lo respalda, o la que la niega o la afecta. Por tanto, el amor al conocimiento que está en el motor de la actividad científica, el amor a la verdad, a descubrir, no es nada sin el amor al reconocimiento. Esto ya nos lo dijo Merton y también nuestro querido Cajal, de una forma muy coloquial, y a veces yo creo que hoy el amor al reconocimiento es superior al amor al conocimiento. Y fijaros que este amor al reconocimiento, que forma parte de la interioridad de la ciencia, conduce a que el científico quiere decir, en primer lugar, esto es mío. Yo fui el primero que hice esto, que dije esto. Y aquí es cuando aparece la publicación y la citación. Hay que entender que la publicación es el medio que permite a los científicos asegurar la propiedad intelectual de su idea, ¿vale? Y el decir que es el primero en haber realizado determinado descubrimiento. ¿Y qué es la citación? Que está muy, muy querida. Pues es la moneda con lo que se saldan las deudas intelectuales. La citación significa el reconocimiento, básicamente, a los científicos. Por consiguiente, fijaros que la publicación y la citación actúan como columnas generadores del prestigio, de la reputación, de eso que decía Cajal, la pasión por la gloria o el ansia de nombradía. Bien, los científicos aman el reconocimiento, claro, y aman las publicaciones y las citas. Cuando en los años 80 decidimos establecer sistemas de evaluación del rendimiento científico en casi todo el mundo, es lógico que inmediatamente miráramos a elegir las publicaciones, hacer recuentos de publicaciones y medir el número de publicaciones que la gente genera, los investigadores generan, y el impacto que estos tienen medido normalmente como recuentos de. Bien, ¿qué pasó en España? Pues en España en 1977 era diferente, me temo que empezamos a ser otra vez diferentes. Cuando se decía en España que éramos diferentes a Europa. Ahora empezamos a ser también diferentes a Europa, pero por otras razones. Pero tengo que decir que en aquel momento, si se fijan, en 1986 se introduce en España la ANEP y la evaluación por proyectos, la primera vez que se introduce la evaluación por pares en el país, es decir, hasta ese momento los proyectos se asignaban, en fin, de cualquier manera, ¿eh? En ese momento no, vamos a evaluar. Pero es en 1989 cuando se crea la CENIAI, cuando se introduce la evaluación del rendimiento individual de los investigadores, estableciendo complementos de productividad para incrementar su sueldo. Será, por tanto, en los años 90. ¿Vale? Y a partir de 2002 es cuando todo el profesorado universitario va a sentir que si no rinde en términos de investigación, ¿vale? Pues no va a progresar en su carrera. Bien. Lo que es interesante es que lo que se fijó, este es el BOE de 1996, que es donde se concretó de manera más evidente en la CENIAI cuáles iban a ser los criterios para evaluar la investigación. Este texto es vital porque va a ser reproducido y es la base que está detrás de todo lo que hemos hecho en evaluación de la ciencia en España hasta hoy. Y sigue siendo igual que hoy. Si ustedes ven este texto lo van a ver igual en el BOE del 96 en el de hoy. Por consiguiente, en esto España es realmente sorprendente. Nunca hemos tenido una política de Estado como esta. Y ha dado igual las alternancias. ¿Y qué decía esa política? Pues mire usted, vamos a evaluar el rendimiento de la investigación a partir de las publicaciones, nada nuevo, y lo vamos a hacer midiendo la relevancia del medio donde se publica el documento, fundamentalmente los artículos en revistas.
vamos a medir la calidad de la revista y para eso, ¿a qué vamos a recurrir? A una serie de índices internacionales, cuáles son los JCR, ahí tienen citado el JCR y el nombre mal escrito, por cierto, de la empresa que lo patrocinaba en ese momento, y por otra parte se señala explícitamente que va a ser decisivo las citas que otros autores hagan de nuestros trabajos. Por tanto, ya tenemos el metro con el que vamos a evaluar el rendimiento. Insisto que no ha habido variación. Claro, el impact factor, yo le he llamado desde hace años, esta expresión tengo que decir que ahora se usa bastante, es el patrón oro de la evaluación científica. En España y a nivel mundial. Los científicos se desayunan con los JCR, especialmente en las ciencias experimentales, después en las ciencias sociales e incluso ahora, sorprendentemente, hasta en las humanidades. No el JCR, ahora utilizan sucedáneos, como el SJR, diagnóstica métrica o todo lo que venga. Todos los números que ordenen a la revista según su impacto. Bien, pues este indicador es el elemento que sigue impregnando todos los elementos de la política científica en la universidad. Todos. Desde las unidades de excelencia, que fíjense que son los elementos más prestigiosos que tiene el país. Para acceder a ellas hay que tener artículos en revistas JCR, un porcentaje, y hay que tener un número de citas de un conjunto de artículos para obtener eso. Pero bueno, no les voy a contar lo que pasa en la OCDE. Todos los campos, ya todos los campos utilizan los indicadores de impacto, ¿vale? Para medir el éxito y el rendimiento del investigador. Y en ANECA, pues piden de ellos. Por consiguiente, todo el sistema está regido por este indicador. Bien, pues paso a hablar de cuáles son los efectos. Y tengo que decir que hoy no voy a hablar de los efectos positivos porque algunos efectos positivos en estos 40 años, claro que ha tenido el sistema. Si luego en la charla sale, pues lo hablaré de ellos, porque algunos ha habido. Pero yo creo que hoy son muy superiores los negativos. Y justamente en ese artículo, hace 10 años hablaba de los aspectos positivos y de los negativos. Para empezar ya se ve uno ahí, el incremento de la productividad española y la homologación de la actividad científica española con los entornos internacionales, que es lo que perseguíamos en los 80, ¿vale? Salir de nuestro aislamiento científico. Y yo creo que eso se consiguió. Pero bueno, me remito a ese texto. Hoy, como digo, voy a hablar de los negativos que creo que son muy superiores a los positivos. Primer efecto y gravísimo, cuando uno decide que la publicación y la citación y el impacto de la misma va a ser lo que permite que un investigador entre y progrese y alcance la cima de la carrera, lo que van a hacer los investigadores, obviamente, es publicar. Y cuando uno decide publicar, pues al final lo que hace es, lo que yo creo que ocurre, es un monocultivo de la publicación en la actividad investigadora. Esto es grave si lo miramos desde el punto de vista ecológico, porque lo que sabemos de la naturaleza es que la naturaleza es biodiversa. Sabemos que la naturaleza está compuesta por ecosistemas. Los ecosistemas están formados de muchísimos elementos dispares y todos en equilibrio. ¿Qué ocurre cuando nosotros decidimos activar un mecanismo? Pues que agostamos el ecosistema, ¿vale? ¿Y en qué sentido los agostamos? Pues, por ejemplo, si decidimos que es la publicación y la citación lo que va a permitir, como digo, progresar a los investigadores, el olfato de los investigadores lo vamos a educar. Para empezar, para ser capaz de detectar cuáles son los temas realmente rentables. Rentables en términos de publicación, rentables en términos de citación, y créanme que los hay. ¿Y qué vamos a hacer? Pues una de las cosas que está ocurriendo en muchas áreas, dirigir y cambiar las agendas de investigación en dirección a publicar esos temas que son hot, son temas calientes, son temas convergentes, son temas muy transversales, son temas generales, en fin, son los temas que permiten obtener ritmo. Evidentemente, no todo el mundo quiere, pero no todo el mundo lo consigue, ¿vale? Pero podemos cambiar y abandonar ¿qué zonas? Pues esas zonas de trabajo investigador que son lentas, que son afanosas, y ahora me estoy refiriendo especialmente
a las áreas de humanidades. Esas que no producen rentabilidad inmediata en la publicación. Rentabilidad inmediata porque voy a ser evaluado en la NECA, porque voy a ser evaluado en la CNIAE. Esos trabajos de largo recorrido son abandonados. ¿Qué hacemos? Pues todos migramos a las ciudades, migramos. El concepto que hay detrás es el concepto que llamo de densidad de la información. Acudimos a zonas densamente, con mucha densidad de información, es decir, muchos investigadores, muchas publicaciones, y hay temas que producen eso. Y abandonamos las zonas rurales de la ciencia, esas que no interesan, las zonas blandas, las divergentes, ¿vale? Y eso significa, y es lo que intento mantener esta transparencia, una eliminación de la pluralidad temática, metodológica, cognitiva, incluso una reducción de la libertad académica y de la libertad intelectual. Esto que digo es especialmente válido en las áreas de humanidades y sociales, que son mucho más sensibles que esto, que la ciencia experimental. Este sistema además hace otra cosa que es muy peligrosa, y es eliminar el riesgo y la creatividad. Y hay que decir que las revoluciones en ciencia se producen con riesgo. Es inherente en la ciencia, y especialmente en las ciencias experimentales, fracasar. No educamos en el fracaso. Y es normal que muchas investigaciones fracasen. ¿Y qué mensaje recibe el investigador? No te arriesgues, no te arriesgues, intenta ir por lugares transitados, cómodos, que te permitan asegurar ese artículo cómodo, ese paper cómodo, que puede ser aceptado. La ciencia realmente revolucionaria es aquella que rompe los moldes, ¿vale? Entonces estamos moldeando una mentalidad, creo que los investigadores a nivel global, y especialmente los españoles, de absoluta comodidad y de no arriesgarse, de conseguir una publicación. Segundo gran efecto que genera este sistema basado en métricas, de evaluación de los investigadores basado en métricas de publicación y de citas. Estimula la cultura del publicar o perece. Del publica o perece, que es algo muy, muy común y que todo el mundo ya ha oído, y que significa publicar lo que sea, como sea, donde sea y a cualquier precio. Cuando uno hace esto, al final establece que la publicación es un fin en sí mismo y no es un instrumento para divulgar. Lo que importa es publicar a como sea, porque si no consigo esto, no progreso en la carrera. Fíjense, en una encuesta en 2017, en el área de comunicación, cuando se les pregunta a los investigadores sobre estas cuestiones, dicen el 90% prácticamente que sienten la presión por publicar, y el 87%, y esto me parece preocupante, es que la principal motivación para publicar es incrementar la reputación profesional. Es lógico, si a los profesores e investigadores les decimos que solo van a progresar si tienen un número de publicaciones X en determinados lugares, es lo que van a hacer. Creo que este libro, que además lo traigo aquí porque participan muchos profesores de la Universidad Jaume I, ¿vale? En él pueden encontrar algunas contribuciones, no todas tienen el mismo valor, tengo que decirlo, pero donde está bien descrita esta cultura del publica o perece y cómo los investigadores sienten esa presión, ¿no? La segunda consecuencia o la tercera consecuencia del nuevo sistema, de este sistema ya antiguo, nuevo, ¿no? Antiguo, de evaluación con métrica, es la proliferación del fraude. Publicación duplicada, claro, plagio, autoplagio, repetir lo mismo continuadamente, o apropiarnos de las ideas de los otros porque necesitamos publicar. Especialmente esto lo apreciamos más en las ciencias humanas y sociales, pero lo más grave es la fabricación, falsificación, manipulación incluso de los datos para que cuadren y estos conduzcan a la publicación. El número de fraude, el incremento del fraude es significativo, ¿vale? Y ojo, porque aquí hay un debate. No todo el fraude que se comete aflora, al contrario. Aquí hay un efecto, yo creo, iceberg, y solo se ve una pequeña parte. Es verdad que podemos ver los fraudes mayúsculos, pero no los fraudes minúsculos, que son muy elevados. Igual que la autoría falsaria, es decir, ser autor a como sea. Como yo digo, autores fantasmas y fantasmas de autores, que son los más peligrosos. Esos que sin hacer nada figuran en todas las publicaciones. Dentro de la proliferación del fraude estamos viendo también otro elemento que está prostituyendo la comunicación científica y que tiene, y yo alerto ahora especialmente a las autoridades, porque el valor
Puedo aceptar el valor de publicar en determinadas revistas de determinado nivel de impacto, pero cuando esas revistas se convierten en un negocio, pierde su valor. ¿Qué significa hoy publicar en Scientific Report? Me da igual que venga de Nature. ¿Qué significa publicar en Nature Communication y en todas las familias de Nature? ¿Qué significa publicar en toda la familia de JAMA, las de Lancet que vienen detrás? Bueno, en esas tengo que matizar. Me centro especialmente en Nature Communication y todas las revistas que están saliendo en acceso abierto. Y mañana supongo que Ignasi hablará de este tema. Pues significa, para empezar, lo que significa es hacer un trabajo que sea correcto metodológicamente, da igual lo novedoso, lo original, lo relevante que sea, y pagar $5.000, 5.000, 4.000, 3.000, los que sean. Y el trabajo lo tenemos aceptado. La edición científica, a mi entender, se ha convertido en negocio. Tengan en cuenta que solo 10 multinacionales, un oligopolio editorial extraordinario, solo 10 editoriales concentran el 75% de las revistas que están en Q1 en España. Elsevier, Springer, Oxford, Wiley. Para ello, el negocio bibliométrico es la base del negocio editorial. Lo más grave es la aparición de las revistas piratas. Esas revistas que solo son creadas, especialmente en lugares recónditos del mundo, muchas, con títulos en inglés y tal, destinadas exclusivamente a cobrar a los autores para publicar supuestamente en inglés. Y que están destinadas, ahí hay muchas, incluso hay otras que son todavía peores, aquellas que piratean directamente el sitio web de otras revistas. Y eso es tremendo, ¿vale? Las hijacked journals. Bien, también como efecto de proliferación del fraude científico, les dedico especial atención a la manipulación de citas e indicadores bibliométricos que realizan editores y autores. Tener más citas, ser más citado, es clave porque el crecimiento, el posicionamiento de los autores y los editores en las revistas es clave para que sus revistas y sus publicaciones sean aceptadas. Pues vamos a hacer de todo. Si hay que hacer una casa de citas, pues lo hacemos. A veces se han convertido en casas de citas. Y tengo que aludir al trabajo que estoy realizando estos días y que todavía no he podido salir con Ramón, justamente con Daniel, de la Universidad Jaume I, y que significa sumergirse en qué es lo que está pasando en filosofía y en ética en España. Fíjense, el corazón de las humanidades. Para ver hábitos de publicación, percepciones, pero especialmente hemos centrado el foco también en ver qué pasa en la evaluación. Áreas sensibles, lo que yo considero que son las áreas más puras del conocimiento, ¿no? En principio, poco afectadas por todo lo que son las métricas. Pues tengo que decir que hemos encontrado cosas duras de aceptar. Y para empezar, es que prácticamente el 100% de las personas consideran que están proliferando las malas prácticas de publicación. Malas prácticas es un eufemismo, casi, ¿no? Para no ser un poco más duro, ¿no? Pero ojo, uno puede decir, bueno, bien, a ver qué es malas prácticas y tal, pero el problema es la siguiente comparativa. Es que el 80% consideran que hay 2 o más prácticas, malas prácticas, el 80%. El 61%, 3 o más. Por consiguiente, no estamos ante hechos aislados. Y esto no es señalado por la gente de biomedicina, que era lo habitual. Lo habitual es que la gente de biomedicina, donde existen tantas presiones e intereses, pues arrojaran estos resultados. Preocupante. Y la pregunta que liga esta charla con las métricas está aquí. ¿Consideran que esas desviaciones en el comportamiento ético están promovidas o están relacionadas con el sistema de evaluación y promoción que utilizamos en el país? Pues fíjense, porque el 90% está muy o bastante de acuerdo con esta posición. Por consiguiente, los investigadores están convencidos de que eso es lo que está ocurriendo, ¿vale? El sistema de evaluación es determinante en esta situación. Creo que otro de los efectos que produce el sistema son auténticas afecciones en la conducta científica, es decir, problemas de salud. Podría poner algunos datos que ya he visto en distintos estudios donde la gente dice que tiene ansiedad, tiene estrés, algunos depresión.
Yo que llevo muchos años, como dice Ramón, con este chiringuito de la evaluación, paseando por todo el país, pues siempre al final hay algunos profesores e investigadores que me dicen eso, que me señalan esto. Esto es una percepción cualitativa, pero tengo que decir que ya he visto algunos estudios empíricos que afloran esta situación. Y especialmente preocupante me resulta esta situación en los doctorandos. Yo imparto muchos cursos a doctorandos, fíjense, de búsqueda de información. ¿Saben cuál es la primera pregunta en un curso de búsqueda de información de un doctorando? ¿Dónde va a publicar su paper? Porque es o su artículo, porque es el requisito que le va a pedir la universidad para asegurar la defensa de la tesis doctoral. Un criterio en el que yo creía, tengo que decir, por otras razones, pero no me voy a extender. En un curso de búsqueda de información, no de publicación ni de redacción científica. Los doctorandos tienen la sensación de ser gallinas ponedoras de paper. Y lo son para las universidades porque el crédito de las universidades se basa, el rendimiento en esos rankings que todo el mundo ve, se basa en la producción científica de todo el sistema de universidad. Bien, creo que están apareciendo nuevas enfermedades, en algún caso emergentes. La utilización continua de métricas realmente lo que está haciendo es gamificando el trabajo científico. A mí la gamificación como estrategia docente me parece muy bien hasta que no se convierte en algo adictivo. Los juegos son adictivos y los números son adictivos. ¿Y saben por qué son adictivos? Casi todos los números que empleamos y los empleamos en la sociedad, para empezar, por el me gusta, que es la base de la actividad. Pues justamente porque son todas tecnologías narcisistas. Y cada vez que recibimos un clic, un tweet, una cita, una mención, parece que hay un impulso de dopamina que inunda nuestro cerebro de placer. Muchos de los sistemas que ahora se están creando están utilizando estas tecnologías para engancharnos como se hace con los videojuegos. Y para que estemos continuamente viendo nuestras métricas. Anuncio, por tanto, que vendrá una enfermería que es lo que yo llamo la ludopatía bibliométrica y que se sumará allá a la antigua impactitis que el doctor Camus acuñó en 1997. El término no es mío, es suyo, ¿vale? Y que el profesor López Piñero anunció en 1992, tengo que decir. ¿Vale? En 1992, mucho antes que otros en otros sitios, especialmente los británicos. Los británicos la ola bibliométrica le ha llegado en 2015. Nosotros estamos en este tema desde 1989. Desgraciadamente, en este caso, España fue por delante. Publicamos un trabajo en la Revista Española de Salud Pública incidiendo en estos aspectos. Y por eso lo publicamos en la Revista Española de Salud Pública hace 3 o 4 años, ¿vale? Intentando anunciar este fenómeno que creo que va a venir, especialmente el de la ludopatía, ¿vale? En fin, al final consideramos, y creo que no vamos a escapar a ello, que la vida es un número. Yo les pido que vean este capítulo de Black Mirror, porque en parte creo que esto es lo que está pasando en la vida universitaria, la vida investigadora, también en la vida. Nos medimos por el número de seguidores, nos medimos por el índice H que tenemos, nos medimos por el factor de impacto de la revista donde publicamos, y eso lo determina todo. Y bueno, todos números, y lo que tenemos que ser conscientes es que detrás de los números están las letras. Y os tengo que decir que a mí lo que me interesa sobre todo, y creo que nos debiera de interesar a todos, son las letras que hay detrás de los números, ¿vale? Creo que a lo que vamos, y termino ya mi intervención aquí, porque podría alargarlo, es a esta situación. Es decir, no vamos a ir a menos números. El factor de impacto lo derribaremos. ¿Por qué? Ya desde 2014, Dora, después Leiden y muchos otros venimos criticándolo como indicador, el de la revista, pero nos sumergiremos en multitud de indicadores que medirán el impacto de los documentos mismos y por agregación todo. Entraremos en eso que yo denomino las all metrics.
que ya están presentes porque están presentes en la vida. Evaluar todo, de todos, por todos, no por una minoría, para todos, a todas horas y a todos lugares. Esa es la nueva bibliometría y ese es el nuevo escenario que viene, ¿vale? Yo soy pesimista y no me gusta. Yo voy a dejar aquí la intervención, supongo, ¿no, Ramón? Que te habré consumido más de los 15 minutos y, en fin, si tengo algunas transparencias más, pero a lo mejor con esto sirve para... Perfecto, Emilio, muchas gracias. Está muy interesante. Ahora abrimos, si os parece, también la posibilidad de hacer preguntas utilizando la opción pregunta y respuesta que tenéis. Si funciona bien el sistema, si lo hemos habilitado correctamente, a mitad de la pantalla tenéis todos esa opción. Si no funcionara, podríamos utilizar el chat también, que veo que ya algunas personas lo habéis utilizado, pero lo ideal es la opción de pregunta y respuesta. Mientras van llegando las preguntas, Emilio, aprovecho, bueno, son muchos los temas que has abierto. Un tema interesante que creo que quizá puedas contextualizar con mucho detalle, porque ha generado mucho debate, es precisamente el cambio de política que ha habido, por ejemplo, en una superpotencia mundial como es China. Sabemos que también por alguna de las cuestiones que has señalado en la presentación se ha revisado esa política y que se va a matizar la forma de evaluar a los investigadores. Sería muy interesante saber qué opinión tienes al respecto a este contexto, qué significa y también si marca un antes y un después en la evaluación de la investigación. Yo creo que sí. Si a mí me dijeran cuál es uno de los hitos que han ocurrido justamente este año, por supuesto, aparte de la COVID, es posible que este tema tenga relación como pretexto, pero aunque yo creo que hay un mar de fondo en el asunto, pero puede ser que tenga relación con el cambio y la lucha de las dos grandes superpotencias, Estados Unidos y China, o el modelo occidental y China. Y es que China, donde la utilización de estas políticas era salvaje, porque los científicos chinos recibían cientos o miles de dólares y eran premiados directamente por los artículos que conseguían publicar en revistas de alto impacto, ¿vale? Bueno, pues decidieron hace 5 o 6 meses, casi en medio de la pandemia o al principio de la pandemia, supongo que esto ya venían rumiándolo, pues que van a desincentivar, le han pedido a todas las universidades chinas y a todos los sistemas, centros de investigación, que busquen criterios alternativos más centrados en el interior. Ojo, esto puede ser al final un intento de blindarse internamente. Claro, no sabemos China, pero les aseguro, porque a veces yo me he sumergido, que el número de publicaciones en China es extraordinario. Y sus sistemas de bases de datos y de información son extraordinarios. Claro, han alcanzado un nivel tecnológico extraordinario y parece ser que tienen que erigir un nuevo sistema de evaluación que no mire a las publicaciones. Yo creo, fíjense que Science, Nature han editorializado ya varias veces sobre el asunto. Claro, yo creo que lo que tienen es pavor, porque ¿cuál es el principal mercado de suministrador de artículos? Ahora en la pandemia lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, el Lancet, ¿no? Pues los chinos. Es pavor, porque si los chinos dejan de pronto, yo creo que no se va a producir ese corte, pero lo que quieren es establecer otro sistema de evaluación. En China están en incertidumbre. Los últimos trabajos que he leído son incertidumbre y propuestas, no hay nada puesto. Parece ser que quieren mirar hacia adentro. Yo creo, y viendo cómo evoluciona China, que no va a ser sin números, será con números propios, ¿vale? Será con números propios, pero no sin números. Aunque ello en la declaración formal es intentar buscar procedimientos que intenten medir el impacto de lo que hacen en su entorno. Y esto es fantástico, esto es una de las cosas que estamos proponiendo. ¿Cuál debe ser la misión de una universidad? Aparte de formar, ¿tiene que ser siempre la misión internacional, que es la que parece que trasladan los rankings? No, tiene que mejorar su entorno. ¿Por qué no hacemos indicadores de carácter contextual?
y no nos fijamos en cómo nosotros somos capaces, bueno, sobre todo en España, cuando analizamos cuáles son los datos de procedencia de nuestros estudiantes, son los de nuestro entorno. La pregunta que tenemos que hacer, y yo creo que también se hacen en China, hablo esto porque lo que hay por debajo en China es también esta reflexión. Lo que hacemos deriva directamente en nuestro entorno. En el caso, voy a utilizar una palabra que no me gusta. Estamos formando a estudiantes que salen al mercado en nuestras universidades, capacitando capital humano. Capital humano. Así hablan, creo que los economistas. Oye, España tiene un 38% de enseñanza universitaria, un nivel equiparable al resto de nuestros países, incluso superior de población universitaria. ¿Cómo no es que gente tan preparada no ha cambiado nuestro sistema productivo? Yo creo que esta es la pregunta que hay que hacer. Fíjense que si nos hacemos esas preguntas, es posible que tengamos que medir, cambiar la orientación de la investigación. Pero es que además hay otra cosa que es lógica, y también se dicen, estoy exponiendo además algunas de las cuestiones que están en los manifiestos que se han hecho y que yo mismo también he sostenido en otros momentos. Y es, mire usted, la evaluación tiene que responder a la misión. ¿Cuál es la misión de su departamento? ¿Qué es lo que usted quiere conseguir? ¿Qué tipo de profesor quiere usted contratar? ¿Alguien que dé balonmano? Me voy a poner un caso concreto de área. ¿Alguien que dé balonmano en una facultad de Ciencia de Educación Física? No, pues resulta que al final el que contrato es al que tiene más publicaciones. ¿En qué área? Pues obviamente en las de actividad física y deporte. Ese es el que va a tener que dar clase de balonmano. Esto pasa en mi área. Los bibliómetras somos los reyes. Digo para ser autocrítico, no irme a otro campo, ¿vale? Oye, ¿y quién explica archivos audiovisuales, la fotografía? Porque lo haga un bibliómetra que es el que va a rendir además, ¿vale? Pongo esto como contrasentido. Lo importante es la misión. Claro, ¿esto qué significa? Un giro radical y ir hacia posiciones incluso cualitativas. Yo cada día creo más. Pero eso, los gestores, en fin, estoy viendo al vicerrector y si yo estuviera en su pellejo, pues la verdad es que estaría muy mal. Por eso siempre he oído de los cargos, pero los tengo siempre presentes. Hay que juzgar cientos de convocatorias, miles de expedientes. Y saben que los números vienen en asistencia del gestor. ¿Vale? Es mucho más difícil que emitir juicios de valor. Aspectos subjetivos, discusión, no estamos preparados, nuestra cultura católica no es como la protestante, hay que decirlo, digo la de España. Bueno, pues me has preguntado lo de China, ¿vale? A lo mejor me he ido a los cerros de Úbeda o a Babia, que está en León, pero creo que esto también lo están debatiendo, lo que están debatiendo ahora en China, es qué criterios van a buscar alternativos al sistema, y yo creo que eso va a tener incidencia. Desde luego, nada más que veo las editoriales que están publicando las grandes revistas, es porque están poniendo sus barbas a remojar. Gracias, Emilio. Creo que Jesús también quería comentar algo. A ver. Un segundo. Quería agradecerle a Emilio la reflexión, ¿no? El análisis y poder debatir en una jornada en la que hay más de 60 personas, pues todos los efectos, digamos, negativos que lleva el sistema de evaluación actual. Y también, él lo ha dicho, ¿no? La dificultad con la que nos encontramos para salir. Estamos atrapados en un sistema y efectivamente coincido con él en que efectivamente el valor de la evaluación descansa en conseguir ver si los objetivos que tiene un departamento, una universidad, un instituto de investigación se alcanzan o no se alcanzan. No es la publicación en sí, no es la meta, sino el hacer una investigación de calidad que impacte a nivel local, a nivel nacional, a nivel mundial, digamos, el estado de conocimiento sobre un tema, que aporte novedad, originalidad, que permita
impactar sobre el sistema productivo. Efectivamente, en España hablamos mucho, mucho, pero poco se avanza. La ciencia de las universidades tiene un impacto escaso en el sistema productivo. Y bueno, son todas esas cosas se habrían de introducir en un sistema de evaluación, pero coincide conmigo en que no es nada fácil, es complejo, y es algo... El primer punto es debatir y consensuar un diagnóstico en donde los sistemas exclusivamente basados en métricas dan una visión muy parcial y no completa de la evaluación y de la actividad investigadora de la universidad. Yo luego, si queréis, pues apuntaré, digo, porque la pregunta siempre es la misma y creo que es razonable. Vale, esto está muy mal. Alguien decía que el conocimiento de la historia tiene que servir no para saber lo que hay que hacer en el futuro, sino para saber lo que hay que evitar, ¿no? Bien, ¿cuál es la alternativa? Yo señalaré algunos de los puntos que creo que podemos tomar en el país. Es verdad que son decisiones de carácter político y que tienen su riesgo porque todos estamos acomodados. Desde los gestores hasta los evaluados. Yo como evaluado, claro, yo no estoy en edad de merecer, supongo que Jesús tampoco, en el sentido de que estamos en la cima de la carrera académica, ¿no? Pero veo en medio como un sándwich ahí a Ramón Festa, que bueno, tiene que seguir escalando, subiendo, progresando, no en el sentido solo de académico, ¿no? Oye, a nosotros no nos afecta, podemos hacer lo que queramos, ¿no? A ellos sí, pero el evaluado se encuentra muy cómodo sabiendo exactamente cuáles son las reglas a las que atenerse. Y por eso a él también le interesa saber, oye, pues el número. Y yo sé que la presión es extraordinaria para que la CNIAI concrete. La evolución en estos años, desde 1989, yo tengo memoria porque el sistema se creó yo estando ya en la universidad. Supongo que Jesús también recordará que los primeros 2-3 años los problemas tuvieron que ver con la inconcreción y con hacer cosas. Bueno, siempre que se pone en marcha un sistema hay estos problemas, ¿no? Pero después se concretaron. Y lo que ha pasado a lo largo del tiempo es que ha habido que concretar hasta un extremo. Cuando uno lee la última reforma en ANECA, para los profesores es extraordinario. 120, 125, en todas las especialidades. Y eso el evaluado lo agradece. Y el evaluado. Porque la evaluación se convierte, pero es tremendo, en un acto burocrático, que es lo que tenemos a día de hoy. ¿Vale? Y bueno, yo después pues digo, yo creo que el tema es evaluar todas las actividades. Primero, dar casi la misma importancia a todas las actividades que puede hacer un investigador. Estamos hablando de profesor universitario. He dicho que hoy me iba a referir especialmente a ello, ¿vale? Un profesor enseña, ojo, nuestra función primigenia, que supuestamente también fue evaluada, pero se hizo mal el complemento que se introdujo también en 1989. Enseñar. ¿Quién quiere enseñar bien? ¿Quién se ve hoy incentivado a enseñar bien? Que es principalmente nuestro principal valor y de contribución justamente al entorno social. Enseñar, pues tenemos que valorar bien la enseñanza para que la gente no considere la docencia como una carga. En la organización docente, cuando nosotros hablamos aquí en la universidad, yo creo que también en otros sitios se habla de la carga docente. Ya, eso es significativo. No sé cómo le llamáis vosotros, pero aquí se dice la carga docente. Bien, evaluar la transferencia, la capacidad de divulgación. Justamente lo que se ha hecho con el sexenio de transferencia. No digo que esté bien, ¿eh? Tiene críticas muchísimas a cómo se ha implementado, pero sí la idea. La idea es que tú tienes que poner en igualdad de valor al resto de actividades que realizamos en investigación. Y en investigación transferida. El COVID nos ha sacado las vergüenzas. Ha dicho Jesús, y cuando lo está diciendo me estaba acordando del COVID, fijaros. ¿Qué es lo que sabe ser un profesor español? Publicar. Y yo estos días del confinamiento lo que he estado especialmente atento cuando, por ejemplo, la Universidad de Málaga, creo que un equipo fue capaz de fabricar un respirador. ¿Cuántas cosas hemos hecho para ayudar a nuestro entorno?
desde la universidad. Pensad, a todos los niveles. Yo el otro día agradecía, por ejemplo, me parece transferencia, el otro día veía un vídeo que había hecho un compañero de la Facultad de Comunicación. ¿Sabéis para qué había hecho el vídeo? Para explicarnos cómo teníamos que usar los espacios de la facultad. 1 minuto. Fantástico. ¿Quién va a hacer esas cosas que no son valoradas por nadie? Y nos están ayudando hoy. A mí me ayudaron ayer cuando fui a clase a acabar con mi incertidumbre y a la manera de organizarme. Un vídeo, un pequeño vídeo. ¿Y eso qué es? Pues este señor ha hecho el vídeo porque es un especialista en comunicación y ha ayudado a su entorno. Bueno, fíjense que estoy hablando de eso. Hablo de un respirador. No me quiero hablar de la vacuna, de los tratamientos. ¿Qué cosas ha hecho el sistema universitario? No hemos sido capaces ni de poner nuestras PCR. Bueno, esto hay que decir, sé que todas las universidades habrán ofrecido sus equipos. Me consta que la Universidad de Granada se ha hecho. Ojo, no se han utilizado. Bueno, este es otro tema y no vamos a ir por ahí. Lo que quiero decir es que al final la universidad no ha sido capaz, en un momento de tensión extraordinaria, de ponerse al servicio directo de la sociedad. Creo, en general, con honrosas excepciones. ¿Vale? Con honrosas excepciones. No ha sido fácil, Emilio, no ha sido, Sí. no ha sido fácil. También de aquí, en la UJI, desde el primer momento se ha intentado colaborar con el sistema sanitario, poniendo a su disposición a la cantidad de personas que con conocimiento de bioquímica, biología molecular, las máquinas, y bueno, ha sido una travesía larga. Hay veces que piensas que bueno, que parece que es mejor no hacer nada y dejar que los hechos evolucionen que poner al conocimiento o al servicio de la sociedad el conocimiento que tiene la universidad. Hay veces que dudas. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, porque aquí ha pasado, las PCR se han quedado cerradas y no se han podido usar, ¿no? Lo que quiero decir es que como no tenemos entrenado esa fluidez, Sí. lo que hay, claro, es una cuestión de fluidez, ¿no? De fluido. Si está desengrasado, cuando vamos a enfrentarnos a eso no somos capaces. Sí. Más bien por las autoridades, creo yo, capacidad de gestión. Completamente también de acuerdo en que todo aquello que no se evalúa, o sea, yo soy físico, ¿no? Y sabemos que cualquier medida perturba el sistema. Y todo lo que no se evalúa, todo lo que no se tiene en cuenta en la carrera, en la promoción, en los complementos, pues es muy difícil encontrar voluntarios o personas que, digamos, terminen poniendo como meta última de su actividad la calidad o la finalidad de la investigación, no el camino, no la publicación, sino, digamos, el motivo por el que se hace la publicación, ¿no? El intentar entender por qué las proteínas de un virus pues interaccionan con la célula y facilitan su entrada y tal, eso es lo que se persigue. La publicación es un resultado colateral que se hace para, digamos, hacer llegar a la comunidad científica mundial el avance para que pueda continuar el progreso o el camino. Pero muchas veces eso se olvida en la evaluación y es la publicación en sí lo que tiene lo que miramos, porque los números son muy fáciles de calcular, de obtener y son un argumento para justificar muchas veces pues la distribución de recursos limitados. No, sin duda, eso fíjate que lo apunté. Pero fíjate, Jesús, claro, tú eres de ciencias experimentales. También tengo aquí a Ramón, a las personas que ahora directamente que es de humanidades, ¿no? Son dos campos y a veces hay que matizar. Fíjate, yo digo, hay que evaluar, hay que promocionar realmente la investigación, no la publicación. Fíjate que en ciencias experimentales esto es que no tiene sentido. Es decir, mire usted, si yo estoy descubriendo cuál es el mecanismo de la proteína de introducirse en la célula, mire usted, eso al final se publica, por tanto, investigación y publicación es lo mismo. En humanidades y ciencias sociales parece a veces que la publicación no tiene nada que ver con la investigación. Y entonces lo que estamos promocionando es exclusivamente la publicación. Hay que promocionar la investigación, aquella que tiene resultados, ¿vale? Y me da igual. Oiga, que usted va a hacer transferencias en sus distintos ámbitos. No tenga usted problema, usted puede con ese camino progresar en su carrera académica. No poner todos los huevos en el mismo cesto de la publicación, poner en distintos cestos y hacer que la gente, o sea, que valorar realmente al mismo nivel. Por eso el sexenio de transferencia es interesante, no en su concreción, como ha quedado, ¿vale? Pero sí en la idea de intentar evaluar
otras actividades que impacten directamente en el sistema productivo y que eso permita a los investigadores llegar donde quieran llegar, ¿no? Y lo segundo, yo creo que en España, como otra medida indirecta, o sea, muy directa, es acabar con la evaluación individual que optamos en nuestro país desde 1980 y que no se hace en otros sitios. Simplemente por hablar de Gran Bretaña, pues se evalúan institutos, departamentos, ¿vale? Fíjense que aquí hemos decidido por la evaluación individual. Y la evaluación individual genera unos efectos. El primer efecto que genera es que el investigador piensa en sí y en su bolsillo. Y no piensa en el conjunto. Y seguramente no piensa en proyectos. Sé que en otros países esto es de última, es que están ahora ya hablando de letras. Hablan de lo que son los currículos narrativos. La verdad que yo esto lo vengo aplicando a veces en oposiciones. La pregunta es, ¿qué es lo que usted ha aportado? Fíjense qué pregunta más sencilla. ¿Usted qué ha aportado? Y parece ser que algunos currículum en el Reino Unido, en Holanda, algunas universidades están dirigiéndose a generar currículum de este tipo. Pero yo creo que los protestantes son distintos a nosotros. Esto lo van a conseguir mejor. Ya. Ramón, creo que tenías alguna pregunta preparada o de las preguntas que han hecho los asistentes. Bueno, yo tenía unas cuantas, pero Emilio y yo siempre tenemos muchas oportunidades para hablar y debatir. Entonces, también se ha animado a preguntar a algunas personas en el chat, en el pregunta y respuesta. Hay alguna persona que creo que ha puesto comentario en el chat. Si lo pudiera pasar a la opción de pregunta y respuesta sería ideal. Vale. Emilio, no sé si al pinchar... Estoy viendo la primera, ¿no? A eso me animas, ¿no? Sí. Vale. Yo creo que sería interesante abrir el debate con el público, si os parece. Perfecto. Elsa, veo el primer mensaje, ¿no? Dice que la evaluación tiene sus efectos positivos. Más que explicación, me gustaría saber si tenemos alguna posible hoja de ruta para poder virar y combatir los efectos perversos de la aplicación. ¿Qué reformas se requeriría o qué buenas prácticas podían impulsar para generar un cambio en favor de una ciencia de calidad? Bueno, yo creo que a nivel individual podemos hacer cosas en la buena dirección, pero mientras no se toque en España el BOE, el Boletín Oficial del Estado, ese que puse ahí, no habrá posibilidad. Fíjense, el día que se abrió el sexenio de transferencia, se presentaron 18.000 solicitudes. Bueno, esto lo que habla también es de que todos los profesores universitarios están sedientos de reconocimiento, ¿no? Quiero decir, será difícil si tú no modificas y no modificas los criterios en hacerlos más abiertos, en tener en cuenta otros indicadores, especialmente esto tampoco lo he dicho a nivel de documentos, no a nivel de registro. Vale, si no se introducen esos criterios será difícil que tú puedas variar. ¿Qué puedes hacer? Hombre, y esto va a enlazar con la conferencia de mañana. Yo lo que creo es que hay que ser transparente y abierto. Y para empezar, tú tienes que seguir publicando, es decir, tienes que seguir investigando, porque esto es lo otro, es que lo tengo que decir siempre. Si no tienes nada que decir, o nada relevante que decir, lo que venga después será malo. Será la publicación mala y será su impacto malo. Por favor, recordadlo siempre. Lo importante es lo que hacemos, no dónde lo publicamos después. Si hacemos algo bueno, no os preocupéis, ya vendrá después. Preocuparos de hacer eso, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues inmediatamente esos documentos los vamos a colgar en el repositorio. A ser posible, yo pediría y pido directamente a los responsables de la política científica, en este caso Jesús, que hubiera una obligación por parte de todo profesor universitario de colgar en el repositorio cualquier investigación en términos de publicación que sale en términos de preprint de nuestros gabinetes, de la universidad, independientemente de que después se publique. Afortunadamente, yo esto vengo defendiendo desde hace años y lo vengo practicando, y en casi todos los campos de conocimiento, en casi todos, excepto, ¿cuáles eran los más renuentes? Pues justamente los que han tenido que torcer y abrir la mano, mejor dicho, abrir la mano con motivo de la COVID. No aceptaban estos cambios en las áreas de biomedicina y los preprint
el sistema de preprint ha hecho una auténtica disrupción de todo el sistema de comunicación y lo aceptan todos. Por tanto, miren, para empezar, yo hago una contribución, esa contribución hago mi Word, LaTeX, lo que queráis, vuestro PDF lo colgáis en el repositorio y lo difundís. Esto para empezar. Y después, bien, publicaréis donde tengáis que publicar. ¿Qué hay que intentar? Pues hay que intentar seguir luchando, pero especialmente tenemos que luchar los que estamos situados, los que tenemos responsabilidades, no los que estáis abajo, sufriendo las políticas, ¿vale? Y nosotros tenemos que cambiar las políticas, poniendo más indicadores abiertos si creemos realmente en los indicadores, ¿eh? Yo no quiero abrir hoy ese melón, porque yo me he dedicado siempre a estudiar indicadores, he producido muchos de estos productos que se han utilizado en España. Bien, lo que sí digo hoy es que si alguien quiere utilizar indicadores, que se utilicen indicadores a nivel de documento. Ya empezamos a tener sistemas que permiten hacer comparativas imperfectos, pero no se preocupen, la tecnología va a un nivel de desarrollo que nos va a permitir elaborar conjuntos de documentos temáticos y ordenarlos en función de distintos indicadores. Y que no serán solo las citas, sino que serán muchos más. No estoy hablando solo de visualizaciones, de descargas. Y les anuncio algo en lo que estamos y en lo que están trabajando evidentemente las grandes empresas, en lo que yo llamo la semantometrics. Es decir, es la medición de la cita en contexto, que es lo que tiene sentido, porque hasta ahora, si se dan cuenta, somos primarios. Yo a veces se lo digo a los físicos, a los que digo, gente que es capaz de medir cosas tan extraordinariamente complejas y resulta que aquí medimos con palotes además de contenedores. Si una revista es un conglomerado de documentos muy distintos entre sí y además con distribuciones asimétricas, muy pocos reciben, es decir, el valor del documento en sí no se está midiendo. Bueno, pues ahora tenemos ya un montón de indicadores a nivel de documento, ¿eh? Y estos son los que se van a imponer. E incluso van a ir más para intentar medir. Ahora mismo se está simplemente en estos tres niveles: cita positiva, cita negativa, cita neutra, y saber también en qué contexto del artículo se nos cita. Y esto lo vamos a entender. No es igual que se nos cite en la introducción, material y métodos, en resultado. Oye, si soy citado de metodología en ciencias experimentales, porque seguro que he inventado procedimientos. El señor Lowry y el resto de los bioquímicos son los más citados de todas las publicaciones científicas por algo, porque sus métodos los emplea todo el mundo. ¿Vale? Bueno, pues no es igual ser citado. Vamos a ir hacia esos escenarios de más métricas. Yo quisiera, pero, y me dices, ¿qué podemos hacer? Es que hay que cambiar el BOE y hay que trabajar, y no estoy proponiendo que nos manifestemos, que también nos podemos manifestar, pero también tengo que decir que las métricas lo que han conseguido es dominar nuestro espíritu. Y hoy todos lo único que queremos es llenar nuestra bolsa en nuestro bolsillo. Y oye, si he conseguido en mi paper, que el siguiente se las arre. Es decir, veo espíritus poco luchadores para cambiar, ¿vale? Bien, otra persona dice, quería saber su opinión respecto al hecho de que Carmen Gamero Pérez, ¿vale? Quería saber respecto al hecho de que un manual docente realizado, por ejemplo, en el marco de un proyecto de investigación sea excluido expresamente en el sexenio de transferencia. No se valora la docencia. Claro, efectivamente. Es que el sexenio, vamos a ver, si uno va buscando en un manzano una pera, pues tenemos un problema. Ojo, yo lo que critiqué cuando salió este sexenio, pero también, como digo, que la valoración que hago al final es positiva porque ahora tenemos algo que antes no teníamos, ese sexenio se ha concebido para ver la transferencia que se hace desde la investigación. Pero no, y esta es mi crítica, y yo propongo que se haga eso e intentar meter la transferencia que se hace desde la docencia. ¿Entendido? Entonces, evidentemente, no tiene sentido. No tiene sentido, ¿vale? Bueno, esto lo estoy diciendo de manera general. Al final, después está la casuística.
a lo mejor me estoy metiendo en un jardín porque no sé ese manual derivado de un trabajo de investigación si ha servido para ser usado en una empresa. Oye, si me estás hablando de eso, en transferencia lo que pedían es ese tipo de... Pero sí pedían indicadores, ¿eh? ¿Vale? Entonces, lo que sí yo pediría, pero yo sé que eso, se lo tuve ocasión, me dicen, bueno, vamos a empezar por la transferencia de la investigación, ya hablaremos de la transferencia docente, que a mí me parece capital, ¿no? Es decir, a muchas personas somos capaces de salir de los foros docentes y que yo creo que es fundamental. Estos días yo he hablado mucho con Ramón Festra de un filósofo que se llama Ernesto Castro. Miren lo que hace ese señor. No está en la universidad, ¿eh? Y da cursos de filosofía. Y miren la cantidad de seguidores y de escuchas que tienen sus vídeos. Entre ellos me tiene a mí, que soy capaz de estar 2 horas escuchando un vídeo sobre la escolástica medieval. No te lo pierdas. Y soy de bibliometría. ¿Y dónde? Pues eso es fantástico. Y hay muchos profesores españoles que hacen cosas extraordinarias. Me está viniendo, por ejemplo, a la cabeza el blog de la Mula Francis. Ese tipo de cosas no se valoran. Pues yo lo que digo es que en un ecosistema científico tenemos que valorar todo. Y permitir que alguien que le gusta subirse en su Mula Francis, pues que camine. Si al final eso significa una mejora de la sociedad. Yo estoy convencido que este filósofo está ayudando a pensar a mucha gente. Y está incidiendo directamente en la sociedad. ¿Vale? Ahora bien, a muchos tengo que decir, a veces os confundís, si estamos evaluando transferencia de investigación, pues es posible, si metemos algo docente, ¿vale? Que esté desenfocado. Tengo que decir por no ser correcto, ¿vale? Javier Marzal que además es amigo, tengo que decir, ¿no te parece que resulta bastante inverosímil que un investigador puede llegar a sumar hasta 12 artículos, 12 capítulos de libro y libro en un mismo año natural? ¿No crees que el exceso de publicaciones, muchas redundantes y repetitivas, termina volviéndose contra nosotros, convirtiéndose en ruido? Muchos tenemos la sensación de que cada vez hay que publicar más y tenemos menos tiempo para leer lo que escriben nuestros colegas. Sí, hoy estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que tú dices 12 artículos, 12 capítulos. Podríamos irnos a las ciencias experimentales y ver currículum con 300 papers al año. Y 200. O 500 en una carrera completa. Evidentemente, ¿qué es un autor? Claro, como yo sé que tú estás en el área de ciencias sociales y mirando entre comunicación y entre ciencias sociales y humanidades, evidentemente cómo se van a escribir tantos capítulos de libros. Porque ahí, fundamentalmente, lo que se trata es componer letras, no solo números, ¿no? Es imposible. Bien, pues efectivamente este sistema al final es lo que he estado sosteniendo. Si tú le estás diciendo a los investigadores que lo que tienen es publicar, pues efectivamente publicación repetitiva, redundante, eso que estamos diciendo de publicación duplicada, es lo que hemos detectado en el trabajo que pronto publicaremos, ¿no, Ramón?, sobre la investigación en ética y filosofía en España. La principal mala práctica que detectan los filósofos es la publicación duplicada o repetida. Y bueno, hemos hecho unas entrevistas fantásticas, trabajo cualitativo en ese libro que animo a leer, donde los propios investigadores con una sinceridad extraordinaria pues lo declaran abiertamente. Oye, ¿qué voy a hacer? Pues sí, cojo de aquí, de allí. No todos, evidentemente, ¿no? Pero ya es significativo que la gente lo cuente. Bueno, pues sí. Y lo de leer, efectivamente. Decía el otro día Fernando Sabater, en una entrevista que le leí justamente de Ernesto Castro, que le hacía a él. Es filósofo, claro. Que él soñaría con estar solo leyendo. Cuando se lee, se aprende, sobre todo en esos campos. Y después podemos devolverlo, evidentemente, a la sociedad. Transferencia, dice Marian, exige trazabilidad desde la investigación. El campo cero era correcto,
pues evaluaba eso, la trazabilidad de la investigación hasta las aplicaciones en la industria. Por ejemplo, siguiendo patrones internacionales, las patentes y otros resultados que son transferencias y se evalúan en los sesenios, incluso en el campo 8 de economía. El sesenio de transferencia se ha diseñado para conceder sesenios a las personas que realizan contratos de investigación y que tienen menor éxito en los sesenios científicos. Creo que es un error que perjudica la investigación. Bueno, yo disiento. Fíjense que el análisis que se hace en el ministerio, que en eso creo que fue acertado, ¿saben cuánta gente pidió el sesenio en el campo 0 los años anteriores? Creo que eran cifras de 2 dígitos, no de 3. Sí, que me corrija Jesús si a lo mejor tiene el dato. No exacto, pero eran cifras de 2 dígitos, sí. De 2 dígitos. A 50 no llegaban, ¿no? Claro, porque el sesenio estaba efectivamente orientado a la gente de ingeniería. Obviamente es muy fácil ver en la ingeniería, en todas las ciencias aplicadas, prefiero utilizar el término aplicadas, que es más amplio, y que puede y que abarca a todas las disciplinas que tienen orientación aplicada. Por ejemplo, en mi campo de documentación, pues nosotros podemos, y de hecho hacemos productos, ¿vale? Y por consiguiente tenemos una vertiente aplicada, y la veo. Bueno, pues yo es que creo que lo que es correcto es que se intente averiguar y se intente premiar toda la transferencia que se hace en todos los campos. Especialmente, además, estaban obsesionados los responsables de este sexenio en intentar medir lo que pasaba en humanidades y ciencias sociales. Pues justamente eso es lo que yo quiero. Justamente cuando yo hablaba de este Ernesto Castro, aunque no está en la universidad, pero me valdría Ramón Gestra si hace vídeos de este tipo u otro tipo de blogs o otras menciones, que son usadas por la gente. Eso es transferencia. Oye, y si esa transferencia se basa en la investigación, pues resulta que soy un eminente investigador en la escolástica medieval. Y eso sirve para que yo le explique a la gente la escolástica. O para que a partir de ahí sean capaces de pensar mejor. Esto es lo que yo quiero. Y esto es lo que tenemos que procurar. Ojo, y después en ingeniería la trazabilidad es perfecta. Contratos de investigaciones que estoy a favor, ¿cómo no voy a premiar? Tengo que premiar los contratos con las empresas. Es que eso es lo que hay que premiar. Contratos con empresas a las que no estábamos acostumbrados. ¿Por qué hacer un contrato con una empresa? Yo siempre me ha gustado más hacer, siempre he dicho, he tenido contratos con administración, fundamentalmente evaluación de revistas, cosas triviales, comparadas con lo que seguro hagas tú, Marian. Y a mí lo que siempre me ha encantado es que me contrate una empresa privada. Pero ¿sabes por qué? Porque en las empresas privadas se juegan los cuartos. También en las públicas, ¿eh? Ojo, que yo soy de la rendición de cuentas, pero especialmente en las privadas. Entonces, mire usted, no te contratan para tirar el dinero. Por eso a veces en la evaluación está así, que ha habido, los evaluadores han tenido sospechas sobre algún tipo de contrato, especialmente con administraciones públicas, tienen ahí como un prejuicio, ¿no? Hacia ese tipo Pero oye, me parece bien. Oye, si yo soy capaz de ayudar a la Cruz Roja haciendo algún trabajo que permite, y cuando digo la Cruz Roja digo a la Confederación del Guadalquivir para el tema de la gestión de agua, porque hago contratos con la empresa para hacer informes que después tengan efecto. El problema ahí es intentar demostrar, porque aquí la óptica es que dispongamos de indicadores que sean capaces de demostrar los efectos que se hacen en la transferencia. Y eso es fácil cuando trabajamos con patentes y con otros tipos de contratos, con el dinero que está pagando la empresa, ¿vale? Y con el dinero que genera y los royalties, pero es difícil, por ejemplo, cuando hace un convenio con una institución pública, ¿vale? Pero entiendo, yo creo que, o sea, que discrepo, Marian, ¿vale? Creo que lo correcto es evaluar la actividad de transferencia que existe en todas las áreas, aunque sea fácil ver la del área de ingeniería. Y os tengo que decir que el campo 0 fue buena idea y fue un fracaso en la realización porque nadie lo pedía. Y eso, por tanto, es un error. O sea, pues nadie lo pedía, es que no estaba bien diseñado, obviamente. Ahora bien, ¿cómo se ha diseñado este? Tengo que ser muy crítico. Un sesenio no se elabora en una mesa de camilla un fin de semana. Bueno, aunque ahí... sé que el rector de Vigo, el ex rector de Vigo, Salustiano, que me parece un tipo estupendo, que ha hecho un trabajo
y llevaba trabajando en eso durante mucho tiempo. Muchos años. Muchos años. O sea, el trabajo que la había era muchos años, pero la decisión política se tomó en una mesa camilla. Muy rápido, demasiado rápido. Claro, oye, a mí me preocupa esto, que un gestor público tome las medidas así. Espero que no haya pasado eso con la COVID. A todos los niveles, digo, para no... Pero bueno, también, Marian también apunta, la transferencia se cobra y la investigación no. Eso es otro aspecto también. Sí. Pero bueno, yo creo que no entremos en esto. Yo creo que lo que es importante es el hecho de poder, digamos, conducir al sistema, a los departamentos, los institutos, la actividad de las personas hacia cosas que tienen valor y no convertir, desde mi punto de vista, no convertir, digamos, la publicación científica como un objetivo en sí. La publicación es un resultado de una investigación bien hecha, de una aportación. Y lo mismo en el ámbito de la transferencia. Un contrato con una empresa, una patente, una licencia, un resultado que genera una EBT, digamos, en tanto en cuanto genera una actividad y está bien hecha, pero el objetivo en sí no es crear una EBT o no es publicar un artículo en una revista con un determinado índice de impacto, la primera o la quinta, sino que tenga calidad. Por eso yo creo que, y en eso coincido con Emilio, digamos, la evaluación al final recaerá sobre los documentos, sobre el contrato, sobre la EBT, porque habrá instrumentos que sean capaces, en una revista que puede tener un impacto fundamental, de decidir cuáles son los artículos o de conocer cuáles son los artículos que han conducido a que la revista tenga ese impacto y aquellos que han pasado absolutamente sin pena ni gloria. Como ya hay instrumentos que lo permitirán hacer, pues creo que eso es al final lo que hay que evaluar, ¿no? El resultado de la actividad de las personas, el impacto que tienen, lo que han permitido avanzar en el conocimiento, lo que han sido citados de verdad y eso mismo me lo traslado al ámbito de transferencia de conocimiento, ¿no? Realmente, ¿cuál es la investigación que se ha transferido para generar, digamos, a las empresas, a los organismos públicos, toma de decisiones, productos que tienen valor, ¿no? Que tienen valor diferencial? Yo creo que en ese sentido es hacia donde, a mi entender, se debe ir avanzando, no a otros, ¿no? Yo apostillo, Jesús, porque Marian plantea una cuestión que tengo que decir que se debatió justamente en 1989. El responsable, que creo que fue Roberto Fernández de Calella, era una persona que venía del mundo de la ingeniería, y uno de los debates que tuvieron en aquel momento es que decía, es que esta gente cobra, y a la gente que cobra, no, pues fijaros, es que creo que es un error. ¿Sabéis por qué? Por lo que he dicho al principio. Los universitarios aman el reconocimiento, no solo el bolsillo. Da igual, tú recibirás eso, pero lo que te importa es el reconocimiento. Y si a ti en tu tarea docente, en tu tarea como profesor universitario no te reconocen el trabajo de transferencia independientemente de lo que cobres económicamente, ¿vale? Al final puede ser que lo abandones. Por tanto, creo que se debe reconocer. Ese no creo que es el problema. El problema es que, fíjate, y lo voy a personalizar otra vez, porque creo que es que así se entiende. El otro día me escribía alguien para que hiciéramos un contrato. Un contrato, evidentemente, de asesoría, una revista. Yo me dedico a asesorar revistas, editoriales, instituciones. Oye, ¿y qué es lo que quiere? Pues un contrato para asesorarles y para mejorar X prácticas. No voy a decir cuáles son, ¿no? Editorial. Mire usted, si esta persona, este contrato, ¿por qué me llaman a mí? Evidentemente, porque a través de la investigación que yo he realizado, tengo capacidades para hacer esa asesoría. Pues yo lo que estoy diciendo es que, ¿sabéis qué se me plantea? Bueno, a mí no se me plantea, pero puedo hablar de otras personas. Otras personas que están en edad de merecer. ¿Cuál es la tesitura que se le plantea a ese chico o esa chica que está empezando? Hace ese contrato que le puede llevar, pues no sé, una semana o que le puede reportar, no voy a decir la cantidad que siempre es modesta, ¿vale? 1.000 euros, pero aquí da igual eso, ¿no? O hace un paper. ¿Pues sabes lo que decide? Que prefiere emplear el tiempo en hacer un paper, porque eso es lo que le va a contar para que pueda ingresar. Y lo que estamos diciendo es que los investigadores tienen que percibir la posibilidad de que pueden progresar haciendo transferencias. También. Y que cada uno escoja el camino, ¿vale? Y esto no significa anular la publicación, ¿vale? O sea que esto lo matizaría. Me encanta que haya contratos con las empresas de nuestro entorno. Con ese trabajo nosotros estamos ayudando a mejorar una revista y sus procesos.
española, ¿vale? Fijaros que, perdonad que ponga el ejemplo, pero es para entendernos, ¿no? No puedo poner un ejemplo de ingeniero. Patrici dice, como siempre, un placer. Bueno, yo estoy leyendo por orden, Ramón, soy muy malo en esto. Si tú en algún momento ves que no, bien, bien, va perfecto. Solo ¿Va que bien? hay un mensaje que no sé por qué, se ha quedado constantemente bajo. El último mensaje estaba emitido antes, pero bueno, se ha ido bajo. No nos olvidemos de contestarlo. El de Enzo. El El de de Enzo. Enzo, no sé por qué se ha desplazado. Pero Vale, el resto creo que llegan por orden de... pues vamos a Enzo, ¿vale? Soy doctorando. Fantástico. Realmente yo creo que esta es la gente sobre la que mirar especialmente. Lo digo siempre para los responsables. Me acuerdo de un vicerrector de investigación que decía que a esos eran los que tenía especialmente presentes, ¿vale? A los que se iniciaban. Porque a veces los que ya habían crecido estaban perdidos para la causa. Y aquí sí que podíamos actuar. Todo lo que explica es la impresión que siempre me ha dado como alumno. Mi pregunta es, ¿esta situación está ocurriendo en todo el mundo o hay algún país o zona que se salve? Por otro lado, ¿hay universidades que se decanten más por contratar profesores no asociados y no le den tanta importancia a la investigación? Bueno, mi respuesta es la siguiente. Fijaros, las métricas se usan prácticamente en todo el mundo. Y en donde menos se usaban es donde se generaron, en Estados Unidos. Cuando se contrata a la gente en Estados Unidos, se habla con ellos. Se les saetea a preguntas. Evidentemente tienen un currículum. Yo no voy a llamar a la puerta de Yale, o bueno, otra universidad que no sea esta, la de Texas o yo qué sé, la de Cincinnati, ¿vale? Que no sea conocida. No, mire usted, yo voy evidentemente con un currículum, pero después a mí me van a preguntar. Ellos tienen muy claro qué tipo de profesor quieren contratar y te hacen preguntas. Y quieren saber esto, ¿usted qué hace? ¿Y usted por qué hace esto? Es decir, en las entrevistas decisivas, evidentemente, las métricas están ahí. Esto parece que también se hacía en el Reino Unido, pero fijaros que en el Reino Unido, a partir del 2008, tuvieron dudas la creciente importancia de los números y la facilidad de los números para juzgar llevó a que por qué no introducimos los indicadores bibliométricos en el RAE, en la evaluación del rendimiento de los departamentos. Y en 2015 se publicó un documento ahí, que es la ola métrica, ¿no es verdad, Ramón? Hemos leído continuamente, que ha sido muy decisivo y que es algo que nosotros estábamos anunciando hace 10 años, ¿vale? Que iba a ocurrir y ellos están en contra. Parece ser que el sistema público no va a usar los indicadores bibliométricos en el mismo sentido que podían estar siendo usados. Por consiguiente, yo creo que en esos centros, en general anglosajones, todavía se mantiene la palabra. Pero evidentemente, ojo, si vas a hacer un puesto de investigación, evidentemente tu pool de publicaciones bien solidificadas, publicadas en revistas prestigiosas, voy a utilizar ese término, seguro que pesa. En España, pues me da la impresión que son las universidades privadas las que están recogiendo, bueno, recogen de todo. Y es posible que como creo que en su agenda lo que está preferentemente es dar títulos, y cuando digo dar, lo digo entre comillas, impartir títulos, pues entonces evidentemente lo que le interesa es una persona que dé clase. Claro, el tema es que mucha gente que no puede entrar en la universidad hay que entrar no solo para dar clases, sino con paper debajo del brazo, ¿vale? Entonces, bueno, ellos en la medida en que viven en España y esto de los papers es importante, pues no le importa que lleven los papers, pero oye, después vas a dar 32, 40 horas de las que sean de clase. O sea, ahí yo creo que prima eso. Esta es mi impresión. Eso seguramente tú tienes mejor. Sí, yo creo que, en fin, ahí esto es una pregunta de hueso, ¿no? Del modelo. A mí no me gusta entrar nunca en la controversia de qué es más importante que la docencia o la investigación, porque, en fin, si
digamos, la mayoría de las plazas en las universidades salen por necesidades docentes. Si tú eres capaz de conseguir un título, pues generas plazas y contratas profesores que después les pides investigación para entrar. Es un poco contrasentido. Yo creo que al final el que hace una actividad buena, sea docente o investigadora, una buena universidad debería de pelearse por conseguir y mantenerlo en su plantilla. Bien porque da unas clases excelentes y hace que los alumnos disfruten, bien porque hace una investigación que tiene un impacto brutal. Entonces no me gusta ver las cosas como una confrontación, uno contra otro, sino yo creo que se debería de intentar premiar la calidad en la Pero la cuestión, Jesús, es si los baremos que tenemos en las universidades no, permiten hacer eso. no. Eso es lo que estamos aquí 1 hora y cuarto y podríamos estar muchas más horas. Pero bueno, también, no sé, le escuchaba a un colega, director de un centro de investigación, que cuando un equipo de fútbol, por poner un ejemplo, necesita a alguien que marque goles, no ficha un portero, ficha un delantero. Y entonces aquí en las universidades fichamos jugadores que sirven para todo, para marcar goles, para parar, para defender, centrocampistas, y eso pues normalmente no es muy buena idea. Yo creo que las plantillas deberían de ser más diversas y encontrar huecos justamente para las personas que hacen una actividad relevante académica de calidad. Ahí. Y coincido, Emilio, por eso llevamos aquí 1 hora y media debatiendo y podríamos estar mucho más en encontrar. Esa metáfora me parece fantástica y me darás el nombre para que le atribuya la propiedad intelectual. Muy bien. Esta del equipo me parece fantástico, pero ¿sabéis que creo que al final lo que queremos todos es tener delanteros? Y contratamos un delantero y después lo ponemos de portero. Sí. Es mejor que la que yo. Puede ser que sea así, Ponemos al delantero centro para intentar que pare los goles. Y entonces, vale. A ver, pues... Emilio, una cuestión, porque a las 6:30 estaba programado acabar la sesión, vale. y el debate estimula más preguntas, lo cual es una muy buena señal. Si no me equivoco, quedan 4. Venga. Intentemos pues, sintetizarlas. Si quieres, céntralas tú. Bueno, yo es que... Sí, por un lado estaba la de Patrici Calvo, que anteriormente habías leído respecto a... Claro, cuando las citas son negativas y se contabilizan igual, si hay algún sistema para también revisar eso, creo que en la charla también has hecho alguna mención. Luego también el debate sigue un poco en torno a la cuestión de la transferencia. Vale, bueno, el tema de Patrici, bueno, esa pregunta es una típica que tienen los especialistas en indicadores de citas. Bueno, eso que estás diciendo no ocurre con frecuencia. Es decir, un trabajo muy malo no tiene miles de citas, ¿vale? Normalmente los trabajos buenos tienen miles de citas. Podría poner un ejemplo justamente con la COVID, que me ha sido extraordinario, que yo he analizado, y que es el trabajo que dijo que encontraba, que se publicó el 31 de enero. Estábamos en ese momento, por tanto, intentando ver cuál es el origen del coronavirus, ¿vale? Unos investigadores de la India señalan que hay una inserción de genética, perdonad, en los que soy de esta especialidad, que yo soy de documentación, inserción genética del VIH, del SIDA, ahí. Esto daba a pensar las teorías conspiradoras. Bueno, muy bien. El trabajo se publicó en preprint, lo tuvieron que retirar los investigadores en un día. ¿Sabéis por qué? Porque se le echaron cientos de científicos argumentando y dando razones. Y a lo que voy, el trabajo, por tanto, era falaz, era deficiente, no es que fuera fraudulento, los investigadores se pasaron haciendo unas interpretaciones que no debían. El número de citas, 30. Irrelevante. ¿Sabéis cuántas citas tiene el trabajo 30? En Google Scholar, que es mi favorito para medir estas cosas. ¿Sabéis cuánto tiene el trabajo más citado sobre COVID a día de hoy? Pues creo que ya va por 13.000. Bien, ahora bien, el trabajo, pero esto me abre otro melón que yo no quiero abrir ahora aquí. Las mentes de los científicos son capaces de detectar el fraude. Por eso yo creo poco en el peer review. La revisión por pares está justamente en los miles de investigadores que leemos los trabajos y que reconocemos perfectamente lo bueno y somos capaces de tirar a la papelera lo malo. ¿Y cómo lo reconocemos? Pues lo reconocemos después citando. Por tanto, eso no se puede dar. Evidentemente, algunos pueden utilizar estratégicamente, que creo que a eso te puedes referir, voy a hacer artículos polémicos para intentar incrementar la cita. Esto se está dando. Pero ¿sabéis qué? Que también el juicio del investigador lo hace. Bueno, lo que quiere decir que ese trabajo ha tenido viralmente
en este rosco de Altmetrics, que habéis visto que ya está presente en todo, que básicamente mide Twitter, mide Twitter, pero también mención blog, mención en medios de comunicación. En enero, durante todo febrero, fue el artículo con un indicador de Altmetrics más alto de toda la historia de la ciencia. ¿Y quién contribuyó a eso? Pues los no científicos. ¿Vale? Por consiguiente, no es problema, ¿vale? Ese no es problema, Patricia. Es decir, y algunos, si lo hacen, son detectables, son detectados y debieran ser sancionados por la propia comunidad. El problema es que a veces, y esto sí que me preocupa, Jesús, he observado que algunos tramposos, a sabiendas de las instituciones, de que trampeaban con su artículo, no se han atrevido a cortar las alas. Es decir, creo que no somos capaces muchas veces. Yo no voy a ser crítico porque nunca he estado en un cargo, ¿vale? Y por consiguiente tengo que respetar. Nunca me he tenido que mojar. Y esto es muy difícil. Pero hoy huimos de nuestras responsabilidades. Por eso también la evaluación cualitativa no tiene. Huimos de nuestras responsabilidades porque eso es muy desagradable. Pues he visto a gente subir, podría poner, y han llegado lejos. Utilizando las artes, estas artes estratégicas, en algunos casos traspasando líneas rojas. Y bueno, pues ahí están. Incluso, pero, y a veces incluso he percibido que la comunidad científica lo sabía. O sea, la comunidad del área sabía que este personaje, pero nadie se atrevía. Es complicado. ¿Algún caso hemos leído en prensa en los últimos años? ¿No? Perfecto. Vale. Ramón, si se me fue ya las otras casos. No te oímos, Ramón. Sí, no, bueno, ya está. Yo. Gamero Pérez, ¿no? ¿Qué estímulo tenemos entonces los docentes para crear productos destinados a nuestro propio alumnado? Solo se premia la transferencia al público general, a la empresa. Quien no tenga motivación intrínseca es mejor que dedique el mínimo tiempo a la docencia porque la zanahoria está en otros lugares. ¿Dónde está el estímulo para mejorar la calidad de la docencia? Pues yo tengo que decir que a día de hoy en ningún sitio, solo está en el interior de nosotros mismos y en la capacidad vocacional que tenemos siendo profesores. Pero en ningún sitio oficialmente. Creámoslo, tengo que decir, pero no porque la administración no. En 1989 se creó, lo tengo que decir, un quinquenio docente y un sexenio de investigación. ¿Al mismo tiempo que el sexenio de investigación? Correcto. Y quiero decir, fijaros, ¿por qué el sexenio de investigación se convirtió en el elemento que lo daba todo? Especialmente a partir de 2001, cuando fue un elemento que sirvió, que fue cuando escaló de un complemento de productividad a toda la área para permitir estar en tribunales y en becas, proyectos, a todos sitios. ¿Por qué? ¿Y por qué no se utilizó el quinquenio docente? Porque el quinquenio docente, y yo creo que tengo 5, no sé si ya 5 o 6, creo que 6, me lo dan cada 5 años. Ojo, a lo mejor esto es lo que ocurre en la Universidad de Granada. Me los dan como me dan el trienio. El director o la directora de mi departamento en su momento dice: este profesor ha sido bueno, no ha matado a nadie, parece que incluso puede faltar a las clases, no pasa nada, no falta a las clases, y al final pues el informe es positivo. Y la autoridad, pues si el director o la directora del departamento dice que este profesor ha hecho bien su tarea, pues quinquenio docente. Claro, evidentemente no tiene prestigio. La docencia no está prestigiada. Como hemos puesto todos los huevos en la investigación, efectivamente uno de los efectos colaterales que yo no he puesto ahí, pero sí tengo en otras, es el abandono de la docencia. La docencia se consigue como una carga. Pero tengo que decir, o sea, que por tanto el quinquenio docente no se planteó bien. Y además, y la clave fue que el sexenio se evaluó externamente a la universidad y el quinquenio se dejó en manos de la universidad. Evidentemente, si tú, una empresa, decide auditar con elementos de la empresa, la auditoría va a salir siempre fantástica. Cuando la sacas fuera, pues esto se hizo con el quinquenio docente. Ahora bien, podemos medir, puesto que estamos evaluando, hoy estamos hablando de medir. Medir la docencia es complejo.
Medir la docencia es complejo, realmente lo que tenemos que medir es el aprendizaje. Son dos cosas distintas. Se supone que una buena docencia lleva a que el alumno aprenda mejor y que tenga habilidades, competencias, todo ese rollo, ¿no? ¿Y cómo medimos esto? Pues mirad, yo estaba hablando antes de este filósofo Ernesto Castro que se pone a dar clases en Internet. Estoy convencido que ahí no pasa eso que dice Patricia Calvo, que puede pasar, ojo, porque ya sabéis que bots de estos que incrementan, hay que averiguarlo y hay que... Claro, si pusiéramos y dijéramos el número de visualizaciones de un vídeo donde se enseña la escolástica medieval, lo voy a tener en cuenta para contratar a este profesor, porque su calidad docente parece buena, atestiguada por el número de visualizaciones, descargas que tiene ese vídeo. En el momento en que adoptáramos esa política, empezaremos a tener problemas por la misma razón que ha dicho nuestro físico, que es Jesús, que todo objeto, cuando se le mira, parece que le pasa algo. Y empieza a distorsionarse, corromperse estos principios que decía yo al principio. Pero ojo, bien, y el aprendizaje. Yo tengo que decir una cosa, de lo poco que yo he pensado sobre el asunto, si he pensado en medidas objetivas, digo que necesariamente tienen que ser encuestas, pero no de los alumnos que tenemos en la clase todos los años. No. Haría encuestas a los egresados, cuando han pasado unos años, no muchos, para que no se les olvide, y seguramente esos que ya tienen la experiencia de saber si aprendieron algo y si le enseñaron algo, pueden decir quién le enseñó y cómo aprendieron. Seguramente la valoración que esas personas hagan. Apelo ahora a todos vosotros a que recordéis cuáles fueron los profesores que os enseñaron. No me voy a acordar ahora de los maestros, los de instituto, los de la universidad. Yo tengo 2 o 3. Si me hubieran hecho una encuesta, pero de egresados, controlados. Claro, ahora, si decidimos que vamos a valorar el aprendizaje con encuestas de egresados, pues a partir de ahí empezará a ocurrir, oye, si te llaman, di que este máster está muy bien. El alumno de máster llega a la autoevaluación del máster y coge a los alumnos del máster o a los profesores del máster que están a favor y son los que están en la autoevaluación. Oye, si nosotros hemos creado sistemas, por eso cuando veo esta tendencia a evaluar las narrativas de la investigación, que es lo que se dice ahora en Holanda y en Inglaterra, que usted cuente, ¿no? Bueno, si eso ya lo hacemos en las evaluaciones docentes de las instituciones, ¿no? No hacemos autoevaluaciones, evaluaciones externas, hablamos, pero ¿quién habla? Pues siempre los mismos. Tenemos que evaluar un servicio, la calidad famosa, me voy a saltar al paso. La calidad del servicio X. Y hemos desarrollado una encuesta que respeta la norma ISO 9517. Ojo, que yo hice la tesis sobre la norma ISO, por tanto me estoy fustigando en la revista científica. ¿Y cuántos contestan? El 1%. Y seguramente el 1% que conteste, ya sabéis lo que pasa cuando contesta, alguien que contesta participa en la encuesta, generalmente puede ocurrir que no sean nada representativos de la distribución. Y normalmente suelen ser los extremos de la distribución, que son los menos representativos según nos dice la curva histórica. En fin, no son representativos. Entonces, esto puede pasar. Es decir, que toda medida es difícil. ¿Cómo medir? Bien, una de las medidas que utilizan se utiliza en la universidad es decir, oye, usted está preocupado de aprender, de hacer cursos de innovación docente, ¿vale? De aprender nuevas técnicas. La verdad es que eso es fantástico. Eso se tiene en cuenta en ANECA, se tenía en cuenta en ANECA y se tiene en cuenta. Nosotros lo hacemos porque se tiene en cuenta en ANECA. ¿Cuántos lo hacen exclusivamente porque quieren mejorar? Bueno, no estoy haciendo un juicio de intenciones, me estoy metiendo en charcos, pero bueno, como yo no tengo cargo ni cargas ya, por eso digo lo que me da la gana, ¿vale? Y vosotros podéis decirme todo lo que queráis, ¿eh? Sin problema. Pues, veo muchos proyectos de innovación docente que después quedan en agua de borraja. Otros no. En fin, es difícil, la docencia es difícil, ¿eh? Gracias, Emilio. Yo creo que, bueno, sobrepasamos un poco la hora, pero si os parece lo podemos dejar aquí.
Bueno, ha estado estupendo el debate que se ha generado, numerosas preguntas, ha sido muy provocador y a su vez has explicado hacia dónde va la evaluación de la investigación. Nos quedamos con muchos elementos de reflexión. Emilio, así que muchas gracias. Esperamos contar en futuras ocasiones también contigo. Mañana tenemos la segunda sesión de la jornada, que también será sobre un tema muy actual, sobre el acceso abierto y el futuro del acceso abierto, con Ignasi Labastida. También recomendar a todos que asistan y Emilio, evidentemente, también eres más que bienvenido para participar mañana en el debate. Pero bueno, me pilláis mañana con carga docente. Es verdad. Carga entre comillas, ¿vale? Con mascarilla, 4 horas de clase, pero si pudiera me metía. Mandaremos la grabación. Yo creo que el debate de hoy y el debate de mañana están íntimamente ligados, porque el acceso abierto no va a progresar si el sistema de evaluación de la investigación no sufre algún tipo de modificación, de incorporación, de adaptación o como le queramos llamar. Pero el acceso abierto está absolutamente en el ojo en este momento. CRUE está negociando los contratos con las principales editoriales que suministran contenidos científicos al Estado y bueno, pues la negociación, la apuesta de CRUE es por racionalizar, ¿no? los pagos que están haciendo desde el Estado español a esas editoriales y yo creo que será un debate muy, muy, muy interesante y desde luego a muchas personas digamos, les ha de abrir los ojos sobre el futuro también que se nos acerca. En ese sentido, os invito a compartir con Ignasi la charla de mañana. Como yo estaría encantado mañana de participar y si puedo, no voy a poder porque es que son 4 horas seguidas de clase, ¿no? Yo os dejo una pregunta porque el tema me interesa tanto como este o más. Para Ignasi. A ver si puede hablar cuál es la diferencia entre la ruta dorada y la ruta de oro. Quiero decir, para hacerse de oro de las editoriales que propugnan la ruta dorada. Es decir, que sigamos pagando ahora no por la suscripción, sino ahora por la publicación. Por tanto, pregunta provocativa para él y me apuesta directamente para empezar la ruta verde. Depósito inmediato de todos los borradores de los trabajos que vamos a enviar a cualquier sitio. ¿En qué repositorio? Yo en la UGR, usted en la UGI, como haremos con este informe de filosofía, inmediatamente a disposición de todo. Y después, bueno, después ya vosotros determináis ahí, pero esto de la ruta de oro, la ruta dorada y de oro, y me parece que el plan ese lo que intenta es que la ruta dorada sea de oro. Ignasi nos dice, porque está siguiendo la sesión como público, y nos comenta y dice que pregunta recibida. Así que mañana tenemos el debate ya preparado. Bueno, estaré, si puedo, a ver si me meto, a ver si para escucharle a Ignasi, que sé que es una persona muy sabia en estos temas. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por la sesión y un placer estar con vosotros. Venga, gracias a ti. Muchísimas gracias, Emilio. Venga.